Hoy vamos a meternos de lleno en una de las instituciones, bueno, de las más complejas y debatidas de nuestro sistema, el Ministerio Fiscal. Y la pregunta es clave, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es de verdad un guardián de la justicia? ¿O su propio diseño lo convierte en una especie de brazo del gobierno de turno? Vamos a intentar desentrañar juntos este dilema. A ver, para empezar, una pregunta que parece sencilla pero no lo es tanto. Cuando se comete un delito o cuando hay que defender el interés de todos, el interés público en un juicio, ¿quién se encarga? ¿Quién asume esa responsabilidad en nombre de la sociedad? Porque, ojo, no es la víctima, tampoco es la policía. Hay una figura muy específica para eso. Pues esa figura, como se pueden imaginar, es el Ministerio Fiscal. Y claro, si nos vamos a la definición oficial, lo que está sobre el papel, pues suena impecable, ¿no? Se nos dice que es una institución autónoma, con una misión muy noble, defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público. Vamos, una descripción que en principio inspira muchísima confianza. ¿A que sí? Pero, claro, aquí es donde la cosa empieza a complicarse. Y mucho. La clave para entender de verdad al Ministerio Fiscal no está solo en lo que hace, en su misión, sino en cómo está hecho, en su extraña y vamos a llamarla doble naturaleza, porque está literalmente a caballo entre dos de los tres grandes poderes del Estado. Y eso lo cambia todo. Es que en nuestro sistema no hay otra institución igual, ¿eh? Es un caso único. La Constitución lo coloca dentro del Poder Judicial, sí, pero... Y aquí viene lo importante, la clave de todo el asunto, a la vez mantiene unos lazos muy, muy fuertes con el Poder Ejecutivo, o sea, con el Gobierno. Y esta dualidad, esta doble naturaleza, queda clarísima si vemos sus vínculos. Por un lado, los lazos con la justicia son evidentes. Forma parte del Poder Judicial. De hecho, sus miembros entran por la misma oposición que los jueces. Y lo más curioso es que una de sus misiones es precisamente defender la independencia de los tribunales. Pero luego, si miramos al otro lado, ahí está la conexión directa con la política. Su jefe, el fiscal general del Estado, lo nombra al Gobierno. Y no solo eso, puede recibir instrucciones del Gobierno y depende orgánicamente del Ministerio de Justicia. Es que es eso, literalmente una institución con un pie en cada mundo. Y claro, esta doble naturaleza se refleja directamente en sus funciones, en su día a día. Su misión no es una sola cosa, ¿qué va? Se divide en dos grandes áreas que, como vamos a ver ahora, a veces, pues, parece que tiran en direcciones completamente opuestas. Por una parte, tiene el deber de ser como el perro guardián de los propios tribunales. Su trabajo es vigilar que los jueces puedan hacer su trabajo tranquilos, sin presiones. Pero por otra parte, es el actor principalísimo en la defensa de la ley y los derechos de todos. Es quien ejerce la acusación en los juicios penales, quien protege a los más vulnerables. Son dos caras de la misma moneda. Vale, y para poder cumplir con toda esta misión tan compleja, el Ministerio Fiscal se rige por una serie de principios, unas reglas del juego, por así decirlo. Y es justo aquí, en sus propias reglas internas, donde vamos a encontrar el origen de toda la tensión, el verdadero nudo del problema. Internamente, por dentro, todo se basa en la cohesión, en que funcione como un solo bloque. Por eso está el principio de unidad de actuación. ¿Qué significa? Pues que todos los fiscales de España actúan como una sola voz, de forma coordinada. Y luego está el de dependencia jerárquica, que es absolutamente clave. Cada fiscal tiene que acatar las órdenes de su superior, y así hasta llegar a la cúpula, al fiscal general del Estado. Pero claro, eso es por dentro. De cara al exterior, de cara a la sociedad, los principios que deben guiar su actuación son otros muy distintos. Por un lado, la legalidad, o sea, que solo puede hacer lo que la ley le dice, ni más ni menos. Y por otro, la imparcialidad. Y esto es fundamental. Tiene que actuar con total objetividad, sin dejarse influir por nada ni por nadie ajeno a la justicia. ¿Se empieza a ver ya por dónde va el choque de trenes? Exacto, ahí está. El nudo de toda esta cuestión es precisamente ese choque frontal entre la jerarquía interna que obliga a obedecer y la imparcialidad que se le exige de cara a la ciudadanía. Obediencia por un lado, objetividad por el otro, un equilibrio muy, muy delicado. Esta frase que ven, sacada directamente del análisis, lo resume a la perfección. Que toda esa estructura jerárquica dependa, en última instancia, de una figura nombrada directamente por el poder político, bueno, pues es lo que inevitablemente siembra la duda sobre su independencia real. El problema, por tanto, no es tanto de personas, sino de la propia estructura del sistema. Y aquí es donde vemos el choque de frente, en toda su crudeza. Por un lado, la dependencia jerárquica. El fiscal debe seguir las órdenes que vienen de arriba. Por otro, la imparcialidad. Se le exige ser objetivo. Pongamos un ejemplo práctico para que se entienda bien. Un caso de corrupción que salpica a alguien del partido que está en el gobierno. La imparcialidad le dice al fiscal, investiga a fondo, hasta el final, caiga quien caiga. Pero la jerarquía... La jerarquía significa que su jefe, en última instancia puesto ahí por ese mismo gobierno, podría darle una orden que, digamos, modere o desvíe la investigación.
Los dos principios están en la ley, sí, pero en la práctica es una colisión constante. Y todo esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón, la que está en el centro de todos y cada uno de los debates sobre la reforma de la justicia en España. ¿De verdad es posible mantener una estructura de mando tan vertical, tan conectada con el poder político, y a la vez garantizar que su actuación sea siempre, siempre objetiva e imparcial? ¿Pueden coexistir las dos cosas? Y esta reflexión nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá del propio Ministerio Fiscal. Su diseño en España nos obliga a pensar en la relación entre la justicia y la política. ¿Son socios que se necesitan o son rivales que no pueden ni deben tocarse? ¿Cualquier vínculo estrecho entre ellos es, por definición, una amenaza para la independencia judicial? Como hemos visto, la respuesta, no es nada sencilla y el debate sigue muy abierto.